Martín Berrenuevo, senador provincial, colega, par mío en la legislatura. Sos nuestro primer invitado en el programa, un programa donde queremos compartir, reflexionar, aportar cosas para que la provincia pueda ser un lugar mejor donde puedan vivir todos los correntinos y correntinas. Y siempre hablamos, ¿no?, de esa provincia que puede ser mejor, pero nunca llega a esa provincia mejor. Y hace poco, un tema candente para la sociedad, la tarifa energética, facturas que llegan con altísimos importes y gente que no tiene los ingresos para poder pagar esos importes. ¿Por qué tenemos la tarifa más alta de la región, Martín? ¿Y por qué, además de ser la más alta, tenemos de los ingresos también en promedio más bajo de la región? Proponer, debatir, transformar. Son necesarias las propuestas de todos los sectores. Generar ámbitos y debatir para transformar nuestras corrientes. Acompáñame en esta serie de charlas con las y los actores principales de la provincia. Hoy, Economía con Martín Berrenuevo. Bueno, primero felicitar al equipo. Recién le decía a los chicos si es un programa de Mariano Grondona o cómo, pero bueno, ahora vamos a ir acomodando, ¿no? Vamos viendo cómo se desarrolla. Sí, totalmente. No, pero fuera de la chanza, la verdad que es muy bueno el ámbito para discutir ideas, ¿no? Y para plantear ideas de cara a la sociedad. Me parece que uno de los temas que planteás, esto de la EPEC, que a todos nos ha llegado boletas impagables en este verano, tienen que ver con una altísima ineficiencia de la Dirección Provincial de Energía, ¿no? Ineficiencia y falta de transparencia. Falta de transparencia de una dirección que está intervenida hace más de 20 años, que está a cargo de Gustavo Valdés. Muchas veces la gente no identifica la ADEPEC con el gobierno de la provincia y efectivamente tiene que hacerlo por muchos motivos, porque la realidad es que de cada 10.000 pesos de factura de luz que pagás en tu casa, casi 6.500 son los costos de la EPEC, solo 3.500 es el costo de la energía. El resto son los costos de la EPEC. Y es por eso que nosotros tenemos la factura más elevada, ¿no? Porque a esta ineficiencia y falta de transparencia se le agregan cosas que son cuestiones que hay que corregir. Siempre decimos, no puede ser que seamos pocos los que pagamos y cada vez paguemos más. Y eso viene ocurriendo de una manera cada vez más creciente. De hecho, este año, Pitín, desaparecieron 55.000 usuarios del registro de la EPEC. Imagínate, es muy claro, no hay que ser muy lego para darte cuenta de que en realidad a esos 55.000 usuarios que desaparecieron, sus facturas las estamos pagando nosotros. Por otro lado, la cuestión que nosotros venimos planteando también ya desde hace mucho tiempo es que nosotros tenemos Yacyretá. La provincia de Corrientes cobra las regalías de Yacyretá. Para que te dé una idea, de las regalías de Yacyretá el año pasado alcanzaron para pagar el 20% de la energía que consumimos todos los correntinos. El 20% se pagó solo con las regalías de Yacyretá. Eso debiera implicar una menor tarifa para los correntinos. Naturalmente, si pagamos 20% menos la energía que lo que paga la Dirección Provincial de Formosa, del Chaco, de Misiones, uno espera que los correntinos paguemos menos la factura. Bueno, eso no ocurre. Es decir, la EPEC paga menos por la energía y a los correntinos nos cobra la factura más cara. Entonces, estas son las cosas que nosotros venimos planteando, las planteamos en distintos ámbitos. En el ámbito legislativo lo hacemos en conjunto, lo hemos hecho en las distintas audiencias públicas. Yo participo de las audiencias públicas desde antes de ser funcionario. Creo en ese ámbito de participación más allá de no ser vinculante, pero sí para exponer estas cuestiones. Me parece que lo que hace falta en Corrientes claramente es la decisión política de Gustavo Valdés de afrontar este tema y de llevar entonces a los correntinos una tarifa más adecuada y no, como nos dijo la ADEPEC en su momento, como dijo el propio gobernador en la apertura de sesiones ordinarias, que nos vienen y nos dicen que la tarifa de la ADEPEC es barata si tenemos en cuenta el servicio que presta como si fuera un gran servicio. Bueno,
La realidad es que creo que tenemos que profundizar mucho este tema. Este año legislativo es una oportunidad, ¿no? Martín, me diste el pie. Ayer escuchábamos al gobernador describir, contar en la apertura de sesiones una provincia ordenada, habló de un 120% de aumentos salariales, habló de cifras bárbaras, excelentes para la provincia, habló de una provincia desendeudada. Yo te diría que si yo no viviera en esta provincia, podría encajar esa descripción tranquilamente en cualquier provincia europea, en cualquier estado europeo que vive con estándares de vida muy altos. Pero es posible que nosotros tengamos, Martín, una provincia rica en términos administrativos, financieros, pero un pueblo pobre porque no se administra hacia la gente. Eso es lo que está ocurriendo. Claramente, a ver, te digo algo que puede sonar un título, pero es la realidad. Valdés es el peor pagador de sueldo desde el 2001 para acá. Y no lo digo yo, es simplemente comparar lo que se invierte en personal con los ingresos de la provincia. Cuando vos comparás los ingresos de la provincia con lo que se gasta en personal en la provincia, históricamente estuvo entre el 55 y 60% de los ingresos corrientes gastados, invertidos en el personal en la provincia. Bueno, hoy Gustavo Valdés está en torno al 40%. Pasamos de gastar 60 de cada 100 pesos en sueldo a solo el 40. Ese es un recorte, un ajuste sobre los trabajadores enorme. Y además, con una cuestión, como decías vos recién, ¿no? Un gobierno rico, yo le agrego muchos funcionarios ricos, y un pueblo empobrecido, ¿no? Y un pueblo empobrecido, absolutamente empobrecido. Y te digo un gobierno rico de vuelta, con los números. Ahora nosotros todavía no tenemos el cierre del año 2022, pero está publicado hasta septiembre de este año por la Contaduría General de la provincia, no lo digo yo. Al gobierno de la provincia de Corrientes le sobraron en los primeros 9 meses 20.000 millones de pesos. 20.000 millones de pesos. Que no fueron destinados tampoco a los trabajadores. No lo invirtió en nada. Ese ahorro vino en gran parte del sueldo de los trabajadores. En gran parte vino del sueldo de los trabajadores. Entonces, evidentemente, se está dando esta situación de un gobierno rico, de funcionarios ricos, en donde yo quiero marcar algo que la verdad es que por allí lo decimos poco y hay que empezar a decirlo más. Cuando uno ve, por ejemplo, el anuncio de la unidad, y cuando vos ves que están por armar un museo de algo y al costado están por hacer una inversión gastronómica, preguntá después quiénes son los amigos del poder que están en torno a esas inversiones. Y la verdad es que este tipo de cosas se vienen dando en los distintos niveles de gobierno en la provincia de Corrientes, a nivel provincial, a nivel municipal, en donde pareciera que hay funcionarios que van al carnaval a tomar champán en el VIP, mientras la gente ve cómo hace para pagar sus entradas y a ver si le alcanza para tomar una cerveza. O la gente reclamando afuera que no tenía luz ni agua potable en el barrio de al lado, ¿no? Así es, sin duda. Y entonces yo creo que esto, que en parte también es nuestra responsabilidad como oposición, pero fundamentalmente como alternativa a una provincia mejor, que es lo que queremos ser. Es nuestra responsabilidad que estas cosas ocurran y no las denunciemos adecuadamente y que en todo caso no seamos capaces de conformar ese núcleo suficiente para poner freno a esto. Creo que en esto venimos trabajando juntos con vos y con compañeros y compañeras de toda la provincia para que se pueda revertir, ¿no? Martín, nosotros desde este espacio y desde otro ámbito siempre lo tomamos como en nuestro caso hoy, actualmente como opositores a la provincia, pero con una oposición responsable, ¿no? Yo creo que el gobernador, no sé si ha tenido en otros tiempos o otros gobernadores una oposición tan responsable como somos nosotros. Cada vez que hemos detectado algún tipo de falencia del Estado, lo hemos planteado respetuosamente y hemos sido también vehementes muchas veces para plantear las cosas cuando son injusticias. Primero, que no queremos naturalizar,
Y segundo, que necesitamos que se visibilicen, pero visibilizar no con una finalidad estrictamente política de chicana, sino con la necesidad de que se solucionen esos problemas. Y hay un tema que es muy importante y que desde el justicialismo siempre lo dijimos. Aquella famosa industrialización de la que se habla, que podría generar mano de obra para que tantos correntinos y correntinas tengan trabajo. Vemos todo el tiempo inauguración de parques industriales, pero cuando pasamos por ahí o visitamos esos parques industriales, son muy pocos los parques industriales que de verdad tienen una industria adentro. ¿Es un eslogan o es una realidad la industrialización de Corrientes? ¿Cuánto nos hace falta esa famosa industrialización? No cabe en duda que a nosotros nos hace falta mucho avanzar en la industria, fundamentalmente en la industrialización de nuestra materia prima. Nosotros tenemos que ser capaces de avanzar en la industrialización de nuestra materia prima, más allá de los polos tecnológicos y la industria del conocimiento, que va por otro lado, ¿no? Pero debiera ser el trampolín de muchas actividades. La verdad es que uno escuchaba ayer en la apertura de sesiones al gobernador y nos hablaba de un esquema de industrialización, por ejemplo, de la carne, cuando todos sabemos las dificultades que tenemos para tener un frigorífico abierto. En todo caso, contamos con mataderos municipales que tienen una escala absolutamente menor. Nosotros somos, depende del momento, somos entre la tercera y la cuarta provincia en stock ganadero, y la realidad es que compramos la carne terminada en Santa Fe o en Entre Ríos, mayoritariamente, y esas cosas las debemos revertir, pero no las debemos revertir mintiéndonos como nos mintió el gobernador en la legislatura. Las debemos revertir con verdaderas políticas de Estado, con políticas de Estado en donde todos nos pongamos de acuerdo. Yo creo que nosotros los correntinos tenemos que ser, al igual que los argentinos, tenemos que ser capaces de ponernos de acuerdo en determinadas políticas de Estado por las cuales apuntemos todos y todos colaboremos en el ámbito que nos toca. En nuestro caso, por ejemplo, gestionando ante el gobierno nacional. En eso, Martín, nosotros estamos de acuerdo en muchos puntos. Por ejemplo, la industrialización, pero en el programa de 2030 de la provincia, la oposición no fue invitada seriamente. No, de ninguna manera, y la realidad es que es una falencia pensar en políticas de Estado sin la participación de la oposición. Es la verdad que una falencia muy grosera. Te diría, solo puede ocurrir estas cosas ya en un contexto de absoluta soberbia del Poder Ejecutivo, en cabeza del gobernador. Yo creo que si hay algo que caracteriza, no dicho por la oposición, dicho por los propios oficialistas, por supuesto en privado y nunca en público, la soberbia de un gobernador que cree que sabe todo, que no se le puede decir nada, por eso se enoja habitualmente con las cosas que planteamos, pero la realidad es que las cosas hay que plantearlas, lo que estábamos hablando recién del programa 2030. A nosotros en el discurso del gobernador nos decía, por un lado, agradecía al gobierno nacional la inversión en materia educativa, inversión que no solo es en infraestructura, también es el gobierno nacional el que impulsó y el que está financiando que todos los niños correntinos de la primaria tengan una hora más de clase. Es el gobierno nacional el que lo está haciendo. 3 párrafos después, el gobernador habla de discriminación. Y yo digo, yo estuve hace poco por el Norte Grande, por el Parlamento del Norte Grande, estuve en Jujuy, provincia radical. Sí. Ahora, Gerardo Morales. La capacidad de gestión de Gerardo Morales al lado de Gustavo Valdés es absolutamente distinta. Uno ve las transformaciones en Jujuy que no ven Corrientes. Entonces, yo creo que es momento de dejar los latiguillos. Seguramente el año electoral no va a ser el año en que abandonen los latiguillos, por ejemplo, de la discriminación, para ponerse a gestionar en serio, ¿no? Porque la gente lo necesita, porque no hace falta que a nosotros nos cuenten compramos 100 patrulleros si esta semana cambiaron al jefe de la metropolitana por la ola de inseguridad que tenemos en la capital, o si esta misma semana había protestas muy fuertes en Mocoretá y en la costa del río Uruguay por cuestiones de seguridad. No hace falta que vengan y nos hablen de la inversión en salud, si en definitiva
nosotros nos damos vuelta y salieron hace 10 días los índices, las estadísticas vitales, en donde la provincia de Corrientes es la provincia con mayor mortalidad neonatal y la segunda con mayor mortalidad infantil. Y la mortalidad neonatal con algo que venimos repitiendo desde hace muchísimo tiempo, directamente vinculada a que ya nuestros gurises no nacen en sus pueblos, tienen que trasladarse cientos de kilómetros para nacer en otro lugar porque ya no pueden nacer en sus localidades. Bueno, el riesgo que esto conlleva, no tengas duda que está vinculado a esta mayor mortalidad neonatal del país. La verdad es que creo que para poner en serio el norte hacia el desarrollo de Corrientes, tenemos que partir de la realidad y no de mentirnos. Uno lo escucha al gobernador y pareciera la Suiza correntina, eso no existe. Más allá de algunas cuestiones, nos hablaba del puerto de la capital en el sombrero. Bueno, habrá que decirle al gobernador que el sombrero está en Empedrado, no, está en el departamento de Empedrado, Martín, no en la capital. Ayer hablábamos también, y creo que todos los dijimos, y me parece que fue uno de las columnas vertebrales del mensaje que nosotros dimos luego de la apertura de sesiones. Y yo pensaba, ¿no? Pensaba y lo compartimos entre nosotros también, que en algún momento también hablan constantemente de modernización. Y hablaban de la empresa estatal Telco, la cual nosotros creemos y confiamos que tiene que haber una empresa estatal que desarrolle la conectividad. Ahora nos hablaba de 300, 400 kilómetros de fibra óptica, de instalaciones, de cómo está avanzando Corrientes en esa materia, pero de repente yo salía del recinto legislativo y miraba hacia el techo y la legislatura tiene kilos y kilos y kilómetros de cable, donde todavía no tenemos fibra óptica y donde estamos muy lejos de tenerla, porque evidentemente no hay una decisión política. Con esto, ¿qué te quiero decir, Martín? Creo que nosotros tenemos que empezar también a contarle a la gente que hay un mensaje muy claro en términos de publicidad, pero que en términos de administración y realización de políticas públicas estamos muy distantes de lo que se dice. Y el primero que pregona eso es el gobernador. Por eso tomo lo que dijiste de exponer las falencias que tenemos como provincia para poder identificar los problemas y a partir de eso encontrar las soluciones. Vos siempre decís constantemente que hay un gobernador que no ve la realidad. ¿Sentiste que ayer pasaba lo mismo? Sin duda, en muchos tramos del discurso, ¿no? En muchos tramos. Como que el gobernador diga que aumentó los sueldos un 120% el año pasado. Yo, la verdad, que quizá él se aumentó el 120%. La verdad es que habrá que ir a preguntarle a los docentes, a los policías, a los trabajadores de la administración pública, a los trabajadores de la salud, ir a preguntarles si en serio les duplicaron el sueldo el año pasado. Todos sabemos que eso no es cierto. Y que venga y nos lo diga, además, es una falta de respeto, ¿no? Es una falta de respeto fundamentalmente porque partir de un escenario equivocado nos lleva a políticas equivocadas. Entonces, yo creo, vos hablabas de la conectividad, hay mucho por avanzar, mucho por avanzar. Y este gobierno, que no arrancó hace un año, arrancó hace más de 20, nos ha puesto en un lugar de postergación desde el punto de vista de la conectividad extraordinario. Porque, por un lado, estamos los capitalinos que vivimos un poco más al sur de la ciudad y ya la conectividad es muy mala, pero después te vas al interior de la provincia y hay lugares donde entras en el cono del silencio, el de Maxwell Lemar. Entras en el cono del silencio, es imposible hablar, ni comunicarte, ni conectarte a internet. Entonces, la realidad es que hay mucho por trabajar en ese sentido y lejos de mostrar grandes logros, en realidad debiéramos mostrar la preocupación por todo lo que falta, ¿no? Muchas gracias, Martín, por sumarte a este espacio, humilde espacio donde queremos aportar para mejorar la provincia. Sabemos que sos una de las personas más preparadas, por eso queríamos conversar con vos un ratito. Bueno, te agradezco a vos, le agradezco también al equipo. Siempre es bueno que surjan estas iniciativas y te felicito. Contá conmigo y con todos para generar este ámbito en el que podamos hablar, explayarnos, hoy coincidiendo, quizá en algunos otros temas disintiendo, sabiendo que formamos parte
de un espacio que tiene la obligación de ser una alternativa en la provincia. Muchas gracias, Martín.